Hola mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos al Ven Sígueme Express. Feliz inicio de semana. Gracias por estar conmigo una vez más o un domingo más. Hoy les quiero hacer una sugerencia y es que se pueden suscribir al canal, ya que en la tarde tendremos dos charlas especiales. Así es, la primera charla es con el Instituto de Bucaramanga y algunos alrededores, donde estaremos hablando en este momento de el poder y el papel de la mujer en la iglesia. Y luego estaremos en nuestra charla dominical, como de costumbre, hablando más del Ven Sígueme. Así que deben suscribirse. Y sin más preámbulos, veamos lo que nos trae el Ven Sígueme para esta semana. Primero, el Salvador puede multiplicar mis humildes ofrendas para su propósito. Muy bien. En el Ven, sígueme de toda esta semana vamos a estar viendo Mateo 14, vamos a estar viendo Marcos 6, Juan del 5 al 6. Y empezamos esta historia con Mateo diciéndonos y hablándonos acerca de la muerte de Juan el Bautista. Hemos ya hablado de este gran hombre y de lo que significaba aquí en la tierra y para la vida del Salvador. Pero estamos viendo que tiene un enemigo. Este hombre que hemos escuchado ya varias veces en las escrituras y seguiremos escuchando. Pero Herodes en el versículo 5 decía, y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Muy bien, y entonces, ¿por qué si Herodes tenía este respeto por Juan, por qué entonces lo decapita? Bien, resulta que Herodes hace una fiesta de cumpleaños y para esto invita a personas importantes. Y entre estas personas va Herodías. Ella tiene una hija, su hija danza para todos y el rey queda complacido y le dice que entonces le ofrecerá todo lo que ella desee y cumplirá con esto. Y el versículo 8 aclara más de lo que la hija pide. Dice, y ella instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Pero ¿por qué estas dos mujeres pidieron la cabeza de Juan el Bautista? Bien, les quiero dar un poco de contexto a esto para que podamos entender más de la historia. Esta mujer, Herodías, era la nieta de Herodes el Grande. Y esta mujer estaba buscando cuál de sus tíos llegaría a tener más poder dentro del reino. Así que por esto se casa con Felipe. Y viendo que Felipe en realidad no iba a tener tanto poder, deja a su esposo y se casa con otro de sus tíos que es en realidad su cuñado. ¿Ven esta mezcla de todo lo que sucede con esta mujer? Bueno, Juan el Bautista condena los actos de Herodías y de esta manera Juan el Bautista se convierte en un blanco de Herodías y por eso piden la cabeza de él. Muy bien, ahora sí vámonos con la historia y cómo podremos aplicarla a nosotros. Los discípulos de Juan el Bautista van y le comentan esto a Jesucristo y entonces sucede lo siguiente. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y al oírlo Jesús se apartó de allí en una barca, a un lugar desierto y apartado. Al leer esto e imaginarme a mí en la posición de Jesucristo, al perder a un ser que amamos, me imagino y creo que hubiera tenido la tentación de decirle a Pedro y a los apóstoles, ¿sabes qué, Pedro? Vamos del otro lado. Dejemos y digámosles a las personas que por ahora no puedo estar con ellas y mejor vamos a otro lado. Quiero estar sola. Pero Jesucristo hace todo lo contrario. Ahora, es importante que podamos entender que esta no era solo otra notificación de la muerte de alguien que llegara a los oídos de Jesucristo, sino que era la muerte de Juan el Bautista. Y sabemos lo que Juan el Bautista significaba para el recorrido de Jesucristo. Juan el Bautista prepararía el camino para la venida de Jesús. Ahora, en la muerte de Juan el Bautista, él estaría haciendo lo mismo, pero ahora en el mundo de los espíritus. Lo cual para Jesucristo esto también significaría un choque de emociones, ya que no es solo la notificación de la muerte de Juan el Bautista a quien él amaba, sino también un anunciado y una notificación de Jesucristo, prepárate, porque la hora de tu muerte está pronta, porque Juan el Bautista ya no está en la tierra para preparar tu camino. Y aún con todas estas emociones encontradas en el Salvador y como sea que él lidiara con esta muerte de Juan el Bautista y seguramente sintiendo algo de ansiedad por saber lo que significaba que Juan el Bautista ya no estuviera aquí en la vida de Jesucristo, aún así Jesucristo tiene tiempo para atender a estas personas que venían a él. Veamos el versículo 14 que dice, y cuando salió Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que ellos estaban enfermos. Jesucristo no solo tuvo una interacción con estas personas, sino que además ejerció compasión por ellas.
En el Evangelio de Marcos, Mateo o Juan, no se nos habla en ningún momento de que ninguna de estas personas viniera y le preguntara al Salvador, Salvador, ¿cómo te sientes acerca de esto? ¿Cómo estás lidiando con la pérdida de esta persona que amabas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo llevas? No hay un escrito que diga que alguien le preguntó a Jesucristo cómo se sentía. Y aún así, sin nadie preguntarle al Salvador cómo se sentía, ni el Salvador tener con quién hablar en ese momento de sus sentimientos, de tal vez su angustia interior, de su dolor, aún así los bendijo a cada uno de ellos. Esto me hace pensar que es momento de tomar nuestro espejo y mirarnos y decir cómo esta historia se aplica a mí en estos días, cómo tal vez el Salvador se ve reflejado en esto hoy en la actualidad conmigo mismo, que Jesucristo había enseñado que cuando das, en realidad recibes. Y este era un momento en donde Jesucristo necesitaba seguir dando para poder recibir y demostrarnos a nosotros que en las aflicciones a veces también podemos dar y luego entonces recibiremos. He podido ver esto en muchos niveles, en diferentes ocasiones de mi vida, como en algunos momentos hay personas que colocan las necesidades de otro por encima de las de ellos. Por ejemplo, una tierna madre que aunque está cansada, aunque tal vez quisiera recostarse un rato, pone las necesidades de su bebé primero, cuidándolo, amamantándolo, dándole de comer, haciéndolo feliz, aunque ella esté cansada. Queridos hermanos y hermanas, Jesucristo hizo exactamente esto. Nos colocó a nosotros primero, entendiendo este principio que cuando damos es cuando más recibimos. Y para seguir viendo más ejemplos de esto que se pueden hacer más familiares para nosotros, vámonos a Juan 6, el versículo 8, que nos permitirá ver cómo el dar es recibir. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, He aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Muy bien, detengámonos aquí. Para este momento, los discípulos le habían dicho a Jesucristo que enviara a las personas de vuelta para que ellos ya pudieran ir a sus casas y poder encontrar algo de comer. No había con qué alimentar a estas personas. Y entonces Andrés, como lo vemos aquí, dice que hay un muchacho dentro de la multitud que tiene 5 panes y 2 peces. Pero esto no será suficiente para alimentar a las personas. La historia continúa, pero podríamos pasar un detalle que es sumamente importante. Estos apóstoles traen los panes y los peces a Jesús, lo que significa que cuando fueron al joven, el joven no tuvo ninguna resistencia para dar lo que era de él. Si nos ponemos en contextos, hermanos, eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Tal vez esto duplicaba la cantidad de personas, pero este joven pudo haber pensado, bueno, estoy en medio de un gran picnic y yo fui la única persona que trajo algo para mí y ahora me están diciendo que tengo que darlo para otras personas y yo qué voy a comer. Pero este joven, seguramente en una medida diferente, hizo exactamente lo que Jesucristo había hecho momentos previos a este acontecimiento. Este muchacho no dijo, no, esto es mío, sino que al contrario dijo, doy todo para el Señor. La historia continúa mostrando la bondad que el Salvador tiene por todos nosotros. Tal vez esta historia nos puede dejar que el próximo momento en donde el Señor nos pida hacer un sacrificio de nuestra parte, coloquemos todo sin dudarlo en el altar. Hagamos este sacrificio completamente. Es increíble cómo el Señor, mis queridos hermanos y jóvenes, jamás dejará que nosotros vayamos a Él y luego nos vayamos con las manos vacías. Hace poco hicimos un post en Central de Jóvenes que les invito a ir a seguir, donde yo les comentaba que el Señor no deja que el mendigo haga su petición en vano. Y les comenté que tú y yo somos el mendigo, necesitamos del Señor. Y cuando el Señor ve que colocamos todo, sea mucho, poco o insignificante para nosotros, pero aún así lo colocamos todo, el Señor lo multiplica. El Señor no le dijo a este joven que le diera todo para luego este joven tener que multiplicarlo. El Señor le dijo, dame todo lo que tú tienes, sin importar que para ti sea poco en comparación a lo que las personas necesitaban. Yo, Jesús, haré que eso se multiplique. Permitámosle al Señor multiplicar las cosas en nuestra vida y demos todo lo que somos para que luego Él lo tome y lo vuelva algo gigante, de gran abundancia y hermosura. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express.
Recuerden vivir el Evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima y esta noche. Los amo. Bye.